Bienvenidos a una nueva clase virtual de Aprender, el canal número 1 del derecho en España. En esta clase vamos a estudiar las fuentes del derecho civil. Para dar inicio a esta clase nos vamos a dirigir al artículo 1 del Código Civil Español, que establece que las fuentes del ordenamiento jurídico español son la ley, la costumbre, y los principios generales del derecho. En virtud de lo establecido por esta norma, vamos a entender que las fuentes del derecho civil son la ley, la costumbre, y los principios generales del derecho. Vamos a comenzar hablando sobre la ley. La ley es el precepto común, justo, estable, y suficientemente promulgado. Sus principales características son la obligatoriedad, que hace referencia al carácter imperativo de la ley. Es decir, que todas las leyes son obligatorias, aun las meramente supletorias o permisivas. La segunda característica es la generalidad, que hace referencia a que la ley se establece para un número indeterminado de personas o de hechos, no siendo imprescindible que se aplique a todos los habitantes, pero sí que su aplicabilidad a los sujetos contemplados sea indefinida, general y abstracta. La tercera característica es la justicia, y el concepto de justicia se vincula a la igualdad, es decir, la ley debe tener un tratamiento igualitario para situaciones semejantes. Y finalmente la última característica es la autenticidad, que implica que la ley debe emanar del poder con función legislativa ejercido en forma legítima. En consecuencia, el tema se relaciona con la sanción y la promulgación de la ley. Vamos a hablar ahora sobre la costumbre. La costumbre es un uso implantado en una comunidad y considerado por ella como jurídicamente obligatorio. La costumbre exige la presencia de dos elementos. Primero, un elemento objetivo, que consiste en la existencia de un uso reiterado y que debe reunir ciertas condiciones. El uso en sí constituye el elemento material de la costumbre, es decir que debe mediar una práctica de la comunidad o de parte de la comunidad o de sujetos a los cuales se vincula el uso en su actividad. Y en segundo lugar, un elemento subjetivo o psicológico consistente en la convicción o creencia que tiene la comunidad de que tal uso resulta jurídicamente obligatorio. Es decir que es la consideración, por parte de la comunidad, de que el uso es jurídicamente obligatorio. Vamos a hablar ahora sobre los principios generales del derecho. Un principio general de derecho es una idea rectora, o, en otras palabras, principios jurídicos son los pensamientos directores de una regulación existente o posible. Se dice también que, los principios son normas que ordenan que se realice algo en la mayor medida de lo posible, en relación con las posibilidades jurídicas y fácticas. Vamos a analizar ahora la jerarquía de las fuentes. El artículo 1,2 establece que carecerán de validez las disposiciones que contradigan otra de rango superior. Esto implica que una ley no podría establecer algún tipo de discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, o religión, ya que el artículo 14 de la Constitución española lo prohíbe. Es necesario destacar que la ley es la principal de las fuentes del derecho objetivo, ya que, en definitiva, solo la fuente legislativa produce derecho sin límites. La costumbre y los principios generales del derecho son fuentes limitadas. Los límites los impone el mismo Código Civil, ya que, en el artículo 1,3 y 1,4, establece que la costumbre solo regirá en defecto de ley aplicable, siempre que no sea contraria a la moral o al orden público, y que resulte probada, mientras que los principios generales del derecho se aplicarán en defecto de ley o costumbre. Asimismo, las normas jurídicas contenidas en los tratados internacionales no son de aplicación directa en España, ya que para que puedan formar parte del ordenamiento interno se requiere su publicación íntegra en el Boletín Oficial del Estado. Vamos a hablar ahora sobre la jurisprudencia. El artículo 1,6 establece que la jurisprudencia complementará el ordenamiento jurídico.
Esta previsión alude a las decisiones emanadas de los tribunales que sientan doctrina al decidir las cuestiones sometidas a ellos. Existe un serio debate acerca de si la jurisprudencia es o no una fuente de derecho. Los que opinan por la negativa sostienen que la jurisprudencia fija el sentido de la norma, salva contradicciones posibles del legislador y que es la mejor fuente del conocimiento del derecho positivo, pero no tiene aptitud para crear normas jurídicas y su función es distinta de la legislativa. Vamos a hablar ahora sobre la doctrina. La doctrina está constituida por la obra de los juristas expresada a través de los libros, de los artículos, los comentarios a las sentencias judiciales, las críticas de la legislación. Si bien es una importante fuente de conocimiento del derecho, no puede ser considerada como una fuente del derecho civil. Y para finalizar con esta clase, vamos a hablar sobre el deber de resolver. El artículo 1.7 establece que, los jueces y tribunales tienen el deber inexcusable de resolver en todo caso los asuntos de que conozcan, ateniéndose al sistema de fuentes establecido. Esto significa que el juez debe resolver los asuntos que sean sometidos a su jurisdicción, mediante una decisión razonablemente fundada. Se trata de un deber que emerge de un Estado social y democrático de derecho, en el que los jueces, como integrantes de uno de los poderes del Estado, dan cuenta a la sociedad de sus actos. De esta manera, llegamos al final de la clase de hoy. Esperamos que te haya servido, y esperamos leer tus comentarios. Aprovecho la oportunidad para contarte, que nos financiamos, únicamente a través del aporte voluntario de nuestros estudiantes. Por ello, en el primer comentario te dejo un enlace para que, si puedes, nos ayudes con una pequeña donación que nos permite continuar creando contenido para miles de estudiantes en toda España.